equipo directivo y docente del Colegio Europeo. Yo les quiero presentar a continuación el cierre del módulo de tendencias de la legislación educativa en América Latina. Este es un proyecto que está orientado a lograr una educación con igualdad e inclusión social. Quiero leer este párrafo que me parece importante, impactante para el tema que vamos a abordar, que dice: las reformas que se han tenido en el marco del derecho a la educación son un conjunto de decisiones y acciones tomadas con la intención de cambiar los insumos, procesos y productos del sistema educativo, para que éste funcione de manera equitativa en cada región de Latinoamérica y favorecer la inclusión social que permita lograr una educación igualitaria. Como sabemos, la educación es un derecho social. No se reduce a solo un periodo de tiempo, sino que se espera que en el curso completo de la existencia de los hombres y de las mujeres esté presente. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la educación primaria. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento y respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. ¿Qué nos dice la UNICEF? Es urgente avanzar hacia sistemas y centros educativos más inclusivos, formulando estrategias que contribuyan a romper el circuito de reproducción de la pobreza y la exclusión social. Para ello, es necesario el desarrollo de las políticas intersectoriales, que enfrenten las causas que generan la desigualdad dentro y fuera de los sistemas educativos. Tras varios lustros de crisis económica, en los 90, la mayoría de los países de América Latina inicia un conjunto de reformas a nivel general que sobre todo están enfocadas a reformular el modelo de desarrollo económico de la región y a un profundo rediseño de las instituciones del Estado, dando un énfasis importante en la parte educativa. El marco en que nacen estas reformas legislativas de la educación gestadas en la primera mitad de la década estuvieron asignadas por tres aspectos importantes. El primero, que se genera un lugar de privilegio que sería la educación en el modelo de desarrollo. La vigencia en el conjunto de las políticas sociales de recomendaciones orientadas a redefinir el lugar de los estados. El clima de optimismo que prevalecía a partir de los primeros efectos iniciales de las reformas. Buscamos sistemas educativos inclusivos, avanzar hacia una mayor equidad en la región, desarrollar escuelas que integren a todos los niños y jóvenes, transformando su cultura, sus prácticas para dar respuesta a sus necesidades. El desarrollo de escuelas inclusivas es el fundamento de sociedades más justas y democráticas. La escuela, por naturaleza, debe de ser inclusiva, sobre todo si hablamos de la escuela pública. La educación a la que se tiene derecho debe ser de calidad, que cubra con las siguientes características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. ¿Qué pasa en América Latina? Es un tema que tiene un peso importante, que requiere ir de la mano para lograr los objetivos que como región necesitamos. Alcanzar la modernización, la globalización de los mercados, la tecnología, la oferta de empleos que cada vez nos demanda alumnos mucho más preparados. La obligación que tenemos de convivir y heredar a nuestros hijos y a nuestros alumnos sociedades más democráticas y justas. Si estos incluyen educación, tendremos mejores alumnos, escuelas, ciudades, países y una América Latina más sólida y fortalecida, que esté lista para la globalización y el cambio constante que nos demanda la actividad mundial. Dos desafíos están implicados en este propósito. Primero, es que la educación escolar llegue a todos los ciudadanos. El segundo es que la educación que se brinde sea pertinente y relevante desde el punto de vista cultural y social. ¿Qué panorama teníamos? La educación tradicional se veía desigualdad, inequidad y segregación social, separación entre pobres y ricos, desigualdad económica, escuelas pobres para pobres y escuelas ricas equipadas, maestros impositivos y rígidos. ¿Cuáles son los nuevos horizontes educativos? Queremos sociedades más justas y democráticas, educación democrática y participativa,
educación para mejorar la sociedad, política y la economía, y educación en valores. ¿Qué otros enfoques tenemos que darle a la educación? Capacitación docente continua, ampliación de las oportunidades en la educación posterior, evaluación y acreditación de instituciones educativas y a los docentes, evaluación y consultiva y desarrollo académico, aprendizaje apoyado en competencias informáticas, inclusión de TICs en el aula, humanización del aprendizaje, aprendizaje y contenidos incluyentes a las necesidades especiales, educación basada en contenidos multidisciplinarios, aprendizaje centrado en el alumno buscando potencializar sus habilidades. ¿Qué reformas hicieron en los diferentes países de América Latina en sus más recientes leyes educativas? En general, en estos dos rubros, la mayoría de los países de la región le dieron un peso importante. La discusión sobre la calidad de la enseñanza, la formación del profesorado y la reforma de educación superior. Los sistemas educativos en la mayoría de los países de América Latina iniciaron complejos procesos de reformas que se caracterizaban fundamentalmente por la transformación de la gestión, por una renovación significativa en el ámbito pedagógico. ¿Qué logros hemos obtenido? Los cambios educativos que se han producido en América Latina son importantes en cuanto al mejoramiento de la cobertura de los insumos de procesos educativos, tales como el mejoramiento de la infraestructura, distribución de texto gratuito, innovaciones, se ha empezado a usar la computadora y las redes informáticas, entre otros. Pese al énfasis que ha dado cada país y a la relevancia que la educación debe de tener, a los cambios que se han venido dando en cada región, los resultados en cuanto a calidad dejan mucho que desear. Seguimos siendo testigos de la desigualdad, de poco acceso que tienen, sobre todo las áreas marginales y rurales, a la educación. Me gustaría mencionar y detallar los instrumentos del derecho educativo desde los diferentes ámbitos. En el ámbito internacional, por ejemplo, surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Discriminación en la esfera de la educación, la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En América Latina, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y en el ámbito nacional, en nuestro país, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley General de Protección de Datos Personales, acuerdos emitidos por la SEP en el Diario Oficial, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, lineamientos generales de carrera magisterial y reglamentación que cada estado tiene. Otros análisis que debemos tener para mejorar esta educación es que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita. Educación superior con acceso igual para todos. Laicidad, inclusión, educación que permita desarrollo de la persona, la equidad, la calidad y la accesibilidad. ¿Cuáles serían nuestras áreas de oportunidad aún? El índice del analfabetismo continúa siendo alto, sobre todo en las zonas rurales. Existen diferencias persistentes en los sistemas educativos, como la falta de articulación y flexibilidad entre los diferentes ciclos escolares. Hay desigualdad en cuanto a la duración y calidad en la educación rural y a la ausencia clara en la correlación entre la propuesta de las reformas y las acciones pertinentes que se han tomado. Se enfrentan desafíos de cómo educar a la diversidad de niños y cómo interactuar con aquellos con los cuales existe poca experiencia institucional. El incremento de los niveles de escolarización tiende a estancarse y en algunas regiones ha tenido retroceso. Conclusiones. Los resultados en cuanto a calidad están muy lejos de lo deseado. Seguimos siendo testigos de la persistencia de altos niveles de desigualdad
tanto en el acceso como en la calidad de los resultados. Es importante identificar las principales problemáticas existentes en la educación en América Latina para que los gobiernos, sociedades, directivos, secretarías de educación, alumnos, padres de familia y todos los que conforman el proyecto educativo y que sean parte de, de las personas que forman parte de actores del sistema educativo, ayuden desde la postura en la que se encuentran a una mejora de calidad, equidad, pertinencia e inclusión en la educación. Gracias. Buenas tardes.